Simplemente no tiene importancia saber más sobre esto, a pesar de que nos llamamos católicos. Las personas que tenemos menos de 60 años, menos podremos de darle la importancia y el verdadero significado y el verdadero sentido que debe tener la Santa Misa, ya que desde el año 1965 la Santa Misa sufrió, por así decirlo, unos cambios muy significativos y trascendentales, y que ya sea por nuestro desconocimiento o por culpa de los mismos cambios o por los supuestos alternativas que nos vienen dando, ese verdadero significado se ha perdido para nosotros, desafortunadamente. Y con el Concilio Vaticano II, con el cual se dejó de celebrar la llamada misa tridentina o misa tradicional y se introdujo la nueva misa o misa moderna, donde hubieron muchos cambios, tanto en la liturgia como tal, los ritos u oraciones, los cantos, las posturas, cambios en las cosas visibles, externas, cambios en el idioma, la posición del sacerdote de espaldas al pueblo y de cara a Dios al norte, las vestiduras, la arquitectura del templo, la música sacra, etc. Pero ante todos los cambios que se dieron en las cosas no visibles, el respeto, la devoción, la piedad, el amor a lo divino y la gran fe, resultado de la constante oración, ayuno, penitencia, sacrificio, entrega, benevolencia, manifestado en el cumplimiento total a este sacrificio como un gesto de sumisión a Dios, dueño de la vida. Es por esto que los quiero invitar a que sepamos verdaderamente la importancia que tiene la Santa Misa para nosotros los católicos. También por el caso que se viene dando tanto de fuerzas externas como internas dentro de la Iglesia que quieren acabar con la Santa Misa, con el falso ecumenismo, nos quieren llevar a un rito meramente humano, externo y natural. Todo esto promovido por el nuevo orden mundial, la masonería, el comunismo, el modernismo, el relativismo en su comienzo y ahora la dictadura del relativismo, o como lo vemos hoy en día, un gobierno totalitarista. Para comprender, tenemos que saber y tener bien claro qué es la Santa Misa, pero no solamente como una respuesta literaria, sino desde el punto de vista de la fe. También el valor que tiene, el sentido, la importancia. Empecemos. ¿Qué es la Santa Misa? En todos los actos de nuestra religión divina, el santo sacrificio de la misa es el más sagrado, el más solemne, el más eficaz. La Santa Misa es el mismo sacrificio que ofreció Cristo de un modo cruento, porque la víctima que se inmola es la misma, no difiere de la que fue inmolado en el Calvario, aunque la una sea cruenta e incruenta la otra. Es pues siempre el mismo sacrificio, cuya inmolación se renueva cada día en la Iglesia, desde que dijo Jesús: haced esto en memoria mía. La Santa Misa es un misterio de fe. La fe es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestra alma, por la cual, apoyados por la autoridad del mismo Dios, admitimos como ciertas las verdades que Dios nos ha revelado y que propone a nuestra creencia por medio de la Iglesia. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No hay tampoco más que un solo y mismo sacerdote en este sacrificio,
Jesucristo, por los que los ministros que lo ofrecen no obran en su propio nombre, sino que representan la persona de Jesucristo, cuando consagran su cuerpo y su sangre, como se ve por las palabras mismas de la consagración, ya que no dicen, este es el cuerpo de Cristo, sino este es mi cuerpo, poniéndose así en lugar de Jesucristo, para convertir la sustancia del pan y del vino en la sustancia de su cuerpo y de su sangre. La Santa Misa es el cielo en la tierra. En la Santa Misa hay misterios ocultos, altísimas realidades que están ocultas, realidades invisibles. La Santa Misa es Opus Dei, es decir, obra de Dios. Dijimos que es el acto más sagrado de nuestra religión, porque la instituyó Dios mismo, porque Dios es ofrecido como víctima, porque Dios ofrece como sumo sacerdote, porque solo a Dios puede ser ofrecido semejante honor. La Santa Misa es misterio in fidei, misterio de fe, de lo visible a lo invisible. Sin la fe es imposible agradar a Dios. En la Santa Misa renueva Jesucristo su encarnación. En la Santa Misa renueva Jesucristo su nacimiento. En la Santa Misa renueva Jesucristo su vida. En la Santa Misa renueva Jesucristo su oración. En la Santa Misa renueva Jesucristo su pasión. En la Santa Misa renueva Jesucristo su muerte. En la Santa Misa renueva Jesucristo su efusión de su sangre. La Santa Misa es el más sublime sacrificio de alabanza y adoración. La Santa Misa es el sacrificio de acción de gracias. La Santa Misa es el más eficaz sacrificio de impetración, es decir, de petición. La Santa Misa es el sacrificio más poderoso de reconciliación y de expiación. La Santa Misa es el más grande y más perfecto sacrificio de satisfacción. Esto quiere decir que satisface la justicia de Dios. La Santa Misa es la obra más excelente y perfecta y grande del Espíritu Santo. No hay lugar donde está más activo y más fuerte el Espíritu Santo. La Santa Misa es la mayor alegría de la Madre de Dios y de los santos. La Santa Misa es el tesoro más grande que poseen los fieles. La Santa Misa es el medio más seguro de aumentar en nosotros la gracia y la gloria celestial. La Santa Misa es esperanza de los moribundos. La Santa Misa es el alivio más eficaz de los difuntos. En la Santa Misa, Jesucristo realiza sobre el altar mismo el mismo culto que ofreció a Dios durante toda su vida terrenal. El Gran Concilio de Trento, en el año 1562, dijo acerca de la Santa Misa: por eso, la piadosa Madre Iglesia instituyó determinados ritos con el fin de encarecer la majestad de tan grande sacrificio y excitar las mentes de los fieles por estos signos visibles de la religión y piedad a la contemplación de las altísimas realidades que en este sacrificio están ocultas. San Buenaventura, que vivió entre el año 1221 al 1274, dijo acerca de la misa: ahí, en la Santa Misa, hay tantos misterios como gotas de agua en el mar, como átomos de polvo en el aire y como ángeles en el cielo. No sé si jamás ha salido de la mano del Altísimo misterio más profundo. San Leonardo de Puerto Mauricio, que vivió desde el año 1676
a 1751, refiriéndose a la Santa Misa, dijo: vamos a cavar más hondo en las profundidades de esta mina con el fin de descubrir más de los tesoros vastos que contienen, o que piedras preciosas se encuentran allí en la Santa Misa. Pero como lo manifesté antes, sobre la fe, es algo sobrenatural, pero hoy todo lo queremos visible, palpable, que se pueda sentir, tocar, ver, y eso no es la fe. La fe es algo sobrenatural, algo invisible, no palpable a los sentidos. De ahí los dogmas en la iglesia, como el dogma sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre María, sobre los sacramentos, sobre el Papa y la iglesia, sobre el mundo, sobre el ser humano, sobre los sacramentos y sobre las últimas cosas o postrimerías. Dichos dogmas, que como la fe, son infundidos por Dios, revelados por Él a la iglesia, las cuales son inmutables, no pueden ser derogados, y si somos verdaderos católicos, estamos llamados a aceptarlos y creer por fe, como algo sobrenatural, invisible, abstracto, no palpable a los sentidos, de altísimas realidades ocultas, que mediante la oración verdadera y profunda, donde lo hagamos con verdadera devoción, sacrificio constante y con dedicación y tiempo suficiente, además de practicar el ayuno, la abstinencia, la penitencia, la lectura diaria de su palabra, la palabra de Dios, la práctica de los sacramentos y mandamientos, se nos irá incrementando y alimentando esa fe. Pero la manera más eficaz es la celebración de la Santa Misa, que, como lo dije antes también, es el acto más sagrado y más eficaz de todo buen cristiano para la salvación de su alma, que por la fe, mysterium fide, se hace eficaz, y con la ley orandi, ley de la oración, y la ley creendi, ley de la fe, la hacemos más eficaz y admirable a los ojos de Dios. Por eso, qué triste que no le estemos dando la importancia de no poder ya casi durante 5 meses, que no podamos participar de ella por causa de esta pandemia y por la negligencia de nuestras autoridades civiles y eclesiásticas, las cuales por desconocimiento o por incredulidad o falta de fe no le damos o no le dan dicho valor. Muchos miembros de la iglesia, sacerdotes, obispos, creen que virtualmente es lo mismo la Santa Misa, pero yo creo, y lo dicen buenos sacerdotes, que virtualmente no se recibe la gracia del sacramento. A través de los medios virtuales se reciben otras cosas, se recibe la palabra, la predicación, que nos pueden ayudar en este tiempo, pero no estamos recibiendo ningún sacramento, y esto es muy preocupante, queridos hermanos y amigos. Por eso, no nos dejemos convencer por el demonio quizás, de que escuchar la misa, la Santa Misa, por internet, y yo soy uno de los que usa mucho y veo la Eucaristía al menos dominical, que es bueno y necesario, pero no nos dejemos convencer, repito, por el demonio, que hacerlo por internet es celebrar completamente la Santa Misa. Una iglesia que no celebra los sacramentos está muerta. Y en Colombia ya vamos para 5 meses de no poder participar de ello. Esa es la invitación que yo, como un simple laico, hablo y les digo y les pongo el interrogante para que
nuestra amada iglesia, los buenos sacerdotes, sigamos exigiendo, sigamos pidiendo para que podamos volver a tener la Santa Misa en nuestros templos. No nos dejemos llevar por el demonio, por tanta mentira que se nos viene diciendo, pensando que las iglesias son focos de contaminación, de enfermedades. No, Dios lo que quiere para nosotros es la salvación de las almas. Y así como exigimos que los supermercados están abiertos o estén abiertos para alimentar el cuerpo, también como nosotros como cristianos debemos exigir que las iglesias, que los templos estén abiertos para alimentar nuestra alma. Miremos hacia dónde nos van a llevar. Quiero que reflexionemos y lo pensemos verdaderamente. Que Dios nos bendiga.